Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast. Benvinguts a un nou Col·lectius en xarxa. Us donem la benvinguda a un nou episodi d'aquest programa. Com estàs, Lluís? Molt bé, Manel. Avui us proposem anar una mica més enllà. Aquesta setmana ens acompanya un periodista i escriptor que, a més, és autor de la biografia no autoritzada, que no és qualsevol detall, Però és important. són les que van bé. Exacte. Sobre Isabel Pantoja, una figura tan admirada com, jo diria, debatuda. Ho dia potser no, però jo crec que sí que podríem dividir segurament el 50% la gent que li cau bé i la gent que li cau malament. Però em sembla que no hi ha gent que està com al terme mig, saps? Provoca coses. Amb ell parlarem no només del llibre i del procés d'investigació, sinó també del fenomen que envolta artistes com Isabel Pantoja. Per què connecten d'una manera tan especial amb el col·lectiu LGTBI, que jo d'això tinc alguna teoria, però a veure si el nostre convidat ens la reafirma, i també quin vincle hi ha entre les folclòriques i la construcció també d'identitats i de referents. Per tant, crec que avui tenim feina i em produeix cert morbo això de parlar de la cara B d'Isabel Pantoja, perquè jo, ara, a hores d'ara, sense haver parlat encara amb el nostre convidat, crec que sóc més fan de la cara B d'Isabel Pantoja que no pas de la cara A. La cara A és la d'artista? Sí, la d'artista. La cara B és la de personatge. Exacte, i la cara B és una mica com la part més persona, que aquí jo crec que és on m'enganxa més. Té suquillo, no, aquí? Va, doncs, si et sembla, avui al Col·lectius en xarxa, Isabel Pantoja. Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer. I abans de saludar el nostre convidat, posem una mica de context. Isabel Pantoja és una de les grans icones de la música espanyola, amb una trajectòria marcada per l'èxit, també la controvèrsia, i una capacitat, jo crec, única per connectar amb el públic. Perquè jo l'he vist en concert al Palau Sant Jordi de Barcelona, i t'haig de dir, i no és broma, que vaig flipar. Embelesa, no? Totalment. O sigui, jo crec que una persona treta de context la poses allà i flipa. Cau de veritat. És a dir, cau. Sí, perquè jo vaig anar acompanyat de gent que bàsicament anaven per acompanyar-me, literalment, i em van reconèixer, sense que els apuntés amb una navalla, que menudo show. De veritat, O sigui, un espectacle, 3 hores i mitja de concert, que vaig flipar. Molt repertori. Bueno, 50 anys de carrera, imagina't tu la de cançons que va fer Isabel Pantoja. I és d'aquelles encara que canta amb el micro molt lluny, que això té molt de mèrit. I és d'aquelles que entre cançó i cançó parla com 10-15 minuts i t'explica moltíssimes coses. O sigui, era un show, o sigui, era un concert, més aviat tot un espectacle. Com dèiem, la cançó espanyola i el món de la copla, sovint associats a les anomenades folclòriques, han tingut històricament una forta càrrega emocional, com deies, i també dramàtica, elements que els han connectat, lògicament, amb el col·lectiu LGTBI, és a dir, viuen del drama aquestes folclòriques directament, perquè ella cantava des del despit absolut en aquest concert, en contra, sense dir-ho, del fill, de la filla, dels haters, de tothom. O sigui, era una senyora que vivia del drama i ens ho va fer sentir a tots com a tal. O sigui, que tu al final pensaves en plan, quina lluitadora aquesta senyora, era la sensació que tenies d'aquella senyora. O sigui, era en plan, ole tu, Isabel, que és el que repetia una i altra vegada. Al·lucinant. Interessant això, no?, de com aquestes folclòriques s'alimenten i també alimenten el col·lectiu, perquè hem sentit fa poc, no?, Alaska, que treu un disc. Total. I sembla que renega, que és una cosa que és el que faltava. Què li faltava per poder dir a aquesta senyora, no? Sí, total. Doncs mira, d'això va, perquè de fet jo crec que molta vegada han viscut i han menjat i han begut del col·lectiu LGTBI, i jo crec que no totes i tots han sapigut després donar-li el seu lloc al col·lectiu. Però això ara en parlarem. Dèiem que durant dècades aquestes artistes han esdevingut, com dèiem, referents simbòlics, figures de resistència, d'expressió i també d'identitat en contextos on moltes realitats quedaven sempre invisibilitzades, i aquesta connexió crec que no és casual, i crec que ara en podrem parlar justament d'aquesta connexió del col·lectiu amb la cultura, l'art i aquestes folclòriques. Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat. I avui al Col·lectius conversem amb el periodista i escriptor Àlex Sander, una veu que ha posat el focus en una de les figures més icòniques i també més enigmàtiques de la cultura popular. Ell és autor de la biografia no autoritzada d'Isabel Pantoja, Carne i mito, aquesta història que recull un treball molt complet, que recull i s'endinsa en la trajectòria vital i també artística, amb voluntat d'anar una mica més enllà d'aquest relat oficial que us explicàvem. El saludem. Àlex Sander, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal?
Hola chicos, ¿qué tal? Un placer estar con vosotros. Oye, para hacer un poco de contexto, ¿dónde sale la idea o de dónde nace la idea de alguna manera, desvelar o recoger o analizar la figura de Isabel Pantoja más allá de la imagen que conocemos y que los medios de comunicación y ella misma se han encargado de servirnos durante todas estas décadas? Pues mira, la verdad es que no, en un principio lo que más me llamaba de la atención de ella, porque es verdad que no me considero un fan, sí me considero una persona bueno, que conoce más o menos su trayectoria y que la ha seguido, yo creo que como casi todo el mundo que sigue la prensa del corazón, porque al final hablar de Isabel Pantoja es hablar de pues como yo digo en el libro, de un género periodístico en sí mismo. Mm. Pero sí que me llamaba la atención la vida de esta mujer y sobre todo una cosa, y era cómo había conseguido su popularidad, había conseguido sobrevivir a todos los desastres, a todas las polémicas y a todo lo que le ha pasado en la vida, que no ha sido poco. Ujú. Claro, en todo esto, y decía Luis al principio, nos interesa mucho el contenido de esta biografía porque es no autorizada. El hecho de Claro. que sea no autorizada, ¿qué Y de que no licencias? seas fan también me Claro, y que interesa no seas más fan ahora, ¿eh? también nos va muy bien. ¿Qué licencias te ha permitido tener a la hora de analizar la figura de Isabel Pantoja el hecho de que no cuentes pues con un consentimiento o que ella misma haya encargado esta biografía? Sí, la verdad que a mí también, yo también soy más fan de las biografías no autorizadas. Al final he intentado hacer, bueno, pues un trabajo periodístico, porque es verdad que en un alto porcentaje me he basado en lo que se ha contado de ella a través de la hemeroteca. Luego también me he entrevistado con un puñado de personas que la conocieron, ¿no? Que han trabajado con ella, que la han conocido personalmente y demás. Y bueno, pues he intentado hacer, no, a mí no me gusta hablar de objetividad porque creo que en este tipo Claro. de cosas es muy complicado eso, pero sí he trabajado desde la honestidad, ¿no? Pues templando las emociones, no dejándome llevar pues por la filia y las fobias personales, intentando plasmar sin entrar en demasiados juicios personales en lo que ha sido la vida de ella, que da para bastante. Y entonces, en este proceso de investigación, eh, ¿tú con qué retrato, con qué cara de Isabel Pantoja te quedas más después de escribir el libro que decíamos Manel y yo antes? Con, con la que creo yo que intenta mostrar ella más de cara en el concierto, ¿no? Cuando en esos speeches entre canción y canción intenta explicar su historia a su manera, o con esa otra que la convierte más en un personaje o en un género periodístico en sí mismo. Pues yo creo que Isabel al final sí que creo que hay una parte de personaje y otra de persona, de ahí también lo del título, ¿no? De carne y mito. Pero sí que creo que al final ha acabado siendo un poco demasiado esclava de la leyenda, del mito, ¿no? Me refiero a que ella sí que le ha importado, le ha dado demasiada importancia a lo que la gente opinaba de ella, a lo que pensaban de ella. Y eso también la ha condicionado, creo, en determinados momentos, también en su relación con la prensa. Y también, bueno, a mí me cuentan que hay dos Isabeles, ¿no? Que está la Isabel pues, que se sube al escenario, que es una gran diva y que es la misma que se presenta también frente a los periodistas cuando da una entrevista, cuando va a un programa normalmente y tal. Y luego esa Isabel más llana, más accesible, más normal, que es la que se encuentra con sus fans cuando antes o después de un concierto hacen una cena para pasar un rato juntos, o cuando está con los amigos charlando, riendo o haciendo una juerga en el salón de Cantora. Pero sí que es verdad que ha habido momentos en los que ha sido complicado. Yo creo que al final el personaje ha acabado también fagocitando su identidad personal, ¿no? Su propio hijo ha dicho en alguna ocasión que su madre ha terminado por ser la Pantoja las 24 horas del día, ¿no? Que también a él le costaba diferenciar a una de otra. Ujú. Claro, en todo esto hablamos un poco del mito, ¿no? Y de la realidad de Isabel Pantoja. Es verdad que en tu libro has hablado con mucha gente que la ha conocido, gente que ha estado en su círculo, que ha coincidido con ella en distintas etapas de su vida, pero sí que es verdad que la historia de Isabel Pantoja, ella la ha explicado a través de sus canciones, pero también ha habido gente que se ha encargado de explicarla, ¿no? Porque hay como un género televisivo que son los ex amigos de Isabel Pantoja o ex trabajadores de la casa de Isabel Pantoja, que han ayudado también a crear un poco este imaginario colectivo, ¿no? Que se ha ido haciendo a través de la televisión en las últimas décadas.
Sí, es verdad que Isabel ahora en los últimos años prácticamente no da entrevistas, eh, pero sí que es verdad que en sus comienzos y durante mucho tiempo era bastante habitual verla en prensa o en televisión, sobre todo en prensa, ¿no? Ella siempre ha sido de la revista Hola. Pero sí que es verdad que de un tiempo a esta parte ella no comenta nada de lo suyo y sí que ha habido muchas personas que se han encargado de hablar, de ir a los platós, hablar de ella o en prensa y demás, normalmente no precisamente bien, y eso también la ha empujado ella a volverse una persona más suspicaz, me cuentan, ¿no? Una persona más desconfiada y, claro, me imagino que si durante tanto tiempo ves a tantas personas desfilando por los programas, las páginas de las revistas, poniéndote a caldo, pues eso también te lleva a hacerte más desconfiada. Lo que pasa es que, claro, llegar al punto que ha llegado ella de prácticamente no relacionarse con nadie que no sea Ujú. su hermano y tres amigos más, pues te pone en una posición muy complicada y te aleja también bastante de la realidad. Claro. Pero ¿no os parece que mientras ella ha podido controlar el relato, entonces sí que la hemos tenido como delante de los micrófonos, pero cuando a veces, porque ella ha podido explicar, yo tampoco la he seguido mucho, pero a veces ella ha podido explicar una vida que después los propios hechos, no cuando con el tiempo los sitúas, no cuentan lo mismo que ella había podido contar y estoy hablando ahora, por ejemplo, o pensando ahora en su relación con María del Monte, todo el Ujú. tema de la adopción, son cosas muy extrañas que me da la sensación a mí de que mientras ella, O tal vez, Julián Muñoz, ¿no? o Sí, Julián Muñoz, sin ir total, más sí, sí, lejos, ¿no? sí, Pero sí. mientras ella podía controlar el relato y tenía esa carga de veracidad a lo mejor sobre lo que contaba por quién era, le ha sido más accesible también, ha sido más fácil para ella ponerse delante de un micrófono, de un periodista. No sé qué opináis. Sí, yo creo que al final ella sí que ha intentado controlar el relato de su propia vida. Esto era una cosa que le aconsejó Encarna Sánchez. Mm. Cuando se hicieron tan amigas, es verdad que Encarna le decía que no tenía que exponerse tantísimo a la prensa como lo hacía, que tenía que cultivar un poquito el misterio, ¿no? Precisamente para eso, para controlar el relato de su vida y para que la gente, para que el público estuviera siempre pendiente de sus pasos, ¿no? Y también eso fue un poco un punto de inflexión en su relación con la prensa. Es verdad que a partir de la etapa Encarna Sánchez, ella, pues eso, se vuelve un poquito más inaccesible, un poquito más altiva, un poquito más soberbia y, y eso yo creo que no le hizo bien. Creo que Isabel debería de hacer como tantísimas grandes estrellas, ¿no? De hablar y reconocerse como lo que es una mujer que tiene sus contradicciones, como todas las Mm. personas las tenemos, que tiene sus sombras, que tiene sus luces. Creo que eso la acercaría muchísimo más a la gente y que a muchos que hoy en día la ven como eso, como una persona inaccesible, como una persona altiva y etc., la verían de otra manera, de verdad. Pero me temo que no se va a dar eso. Ya. Y Alex, ni siquiera con la docuserie ficcionada que se está preparando, ¿crees que en esta será otra vez una oportunidad perdida por parte de Isabel Pantoja de mostrarse tal cual es? Es decir, de golpe también volveremos como la ficción gana un poco el relato quizás natural que podríamos estar aprovechando esta oportunidad. Sospecho que sí. O sea, Mm. sospecho que no vamos a llegar a ver eso, por desgracia, porque a mí me encantaría que hablara de ciertos episodios de su vida, ¿no? Sobre todo de los que no ha contado absolutamente nada. Pues Ujú. cómo vivió el tema de la condena por el delito de blanqueo de capitales, cómo fue su paso por prisión. Lo poco que sabemos lo sabemos por otras personas con las que ella ha hablado, pero tampoco es un tema del que ella hable mucho. Ya. Esto de la serie sería una buena oportunidad, desde luego. Ya hubo un intento de serie antes, en 2017. De hecho, yo conseguí hablar con uno de los responsables de ese proyecto y me contaba que en un principio Isabel parecía dispuesta a hablar un poco de todo y empezaron a trabajar incluso en el desarrollo de los guiones y demás. Pero al final se ve que no estuvo dispuesta, decidió que no le apetecía hablar de ciertos pasajes de su vida, por Ujú. ejemplo, de la etapa Encarna Sánchez, de la etapa María del Monte, de la etapa Julián Muñoz, y claro, el proyecto perdió muchísimo interés de cara a venderlo a una Claro. cadena, a una plataforma.
Claro. Alex, ahora te preguntaremos también por otros temas, pero aprovechando y sin que nos hagas grandes spoilers, ¿qué has podido descubrir en esta biografía con estos testimonios? Algunas cosas que nos puedas contar que hasta ahora quizás no se supiesen o que no fuesen como nos han contado hasta ahora. O algo que te ha sorprendido especialmente. Pues mira, yo conocía que el papel de su madre, doña Ana, en su vida, en su trayectoria, pero me sorprendió ver que la cosa iba mucho más allá de lo que yo había pensado en un principio, en cuanto a que fue la persona que la impulsó, que la empujó a convertirse en artista. O sea, a Isabel le gustaba cantar, le gustaba bailar, sobre todo bailar. Ujú. Bailar era lo que más le gustaba, pero en un momento dado sus primeros maestros, el maestro Juan Solano y Rafael de León, le dijeron que bailando no se ganaba dinero, que si se dedicaba al baile en vez de a cantar iba a tener una carrera más corta y desde luego más sacrificada. Y fue su madre la que la empujó. Yo creo que porque su madre de alguna manera volcó sus frustraciones personales y sus anhelos en su hija, ¿no? Ella había sido artista durante un periodo de tiempo breve, hasta que se casó con Juan Pantoja, el padre de Isabel, y de alguna manera ella vio en su hija la posibilidad, pues eso, de realizarse, ¿no? De alguna manera ella, y de que también sacara adelante a la familia, porque Isabel desde que empezó a trabajar ya con 13 años, prácticamente ha sido la persona que ha mantenido a su familia. Ujú. De hecho, no sé si coincides conmigo, pero es verdad que una de las grandes cargas personales de Isabel Pantoja es justamente tener siempre que arrastrar de su unidad familiar, ¿no? Por un lado la madre y por el otro lado el hermano, que realmente, por lo que se ha contado siempre, él era o quien estaba proyectado a ser la artista o la estrella familiar y que siempre de alguna forma le ha achacado a Isabel que por haberse volcado en la carrera de ella, él no ha podido acabar de ser nunca el artista que podría haber llegado a ser. Es decir, que Isabel Pantoja siempre ha estado muy condicionada, ya no por la órbita externa, sino por la que tiene dentro de su propia casa, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ella tenía muy interiorizado, y creo que aún tiene, que su hermano Agustín no llegó más lejos en su carrera, que tuvo relativo éxito, Mm. eh, por su culpa. Sobre todo porque ella era quien es y de alguna manera eclipsaba a su hermano. De hecho, ella le dijo que ella fue la que lo animó a marcharse a América un tiempo para intentar triunfar o conseguir el nivel de éxito que no terminaba de conseguir en España, según ella, por su culpa. Y luego también siempre ha tenido muy asumido, muy interiorizado que Agustín, o sea, que le debe mucho a Agustín. Ella tiene mucha dependencia emocional de él, o esa es la sensación que yo tengo, Ujú. porque él en un momento dado, cuando pasó lo de Paquirri, puso en pausa su carrera unos meses para acompañar a su hermana y ella siente como que está en deuda constante con él, por eso. Bueno, pues hablemos un poco también del vínculo que se establece aquí, que seguramente por magia no es, entre el colectivo LGTB y este tipo de artistas. ¿Qué es lo que hace que esta conjunción sea tan especial? Y funcione, ¿no? Porque al final es verdad que el Claro. público, por ejemplo, pues no sé, de María del Monte, Isabel Pantoja y muchísimas otras pasaron de un público mucho más mayor y ahora parece que la gente que ha heredado un poco el fenómeno fan de estas artistas, entre otros, también es el colectivo LGTBI, porque hay este match y que nos eclipsa o eclipsa al colectivo LGTBI este tipo de artistas. Sí, es verdad que siempre, a ver, las folclóricas siempre han tenido una conexión especial con el público LGTBI. Yo creo que por distintas razones. Por ejemplo, porque se han sentido también ellas en determinados momentos discriminadas Mm. y han conectado con el sufrimiento, con el padecimiento de esas personas que sufrían persecución por el simple hecho de ser quienes eran, ¿no? Digo discriminadas porque la copla tuvo unos años, una época de esplendor, y luego hubo una época, sobre todo después de muerto Franco, en la que fue muy denostada. La intelectualidad y los modernos renegaban totalmente de ella por Mm. esa asociación que había entre copla y franquismo, y también porque, bueno, se veía como algo cutre, como algo totalmente pasado de moda a esas mujeres, ¿no? Isabel siempre ha tenido mucha conexión con el público gay. Es verdad que de hecho le llegaron a dar un premio en un orgullo hace varios años, Mm. eh,
el famoso Orgullo, donde ella salió diciendo aquello de yo soy una más de ustedes, no sé si os acordáis de eso. Que luego salió a matizar justamente estas explicaciones, ¿no? Es decir, que todo el mundo aplaudió mucho su paso hacia adelante, pero fue luego con letra pequeña, ¿no? Es decir, que hubo un poquito, no sé si de marketing, de arrepentimiento, no sé qué fue, pero sí que es verdad que hubo un momento clave, un momento hit, que yo creo que todo el mundo estaba con Isabel Pantoja. Sí, hay mucha gente que interpretó aquello como una salida del armario, entre otras cosas, porque las palabras que pronunció Isabel sobre el escenario eran prácticamente calcadas de las que había pronunciado unos días antes María del Monte en el Orgullo de Sevilla, que sí que fue una salida del armario. Entonces, pero es verdad que ella enseguida dijo, a través de su hija, fue la que lo dijo en un programa, que su madre estaba molesta porque se hubiera interpretado aquello como algo más que unas palabras de aliento, de apoyo a una comunidad que lleva años siguiéndola y apoyándola, ¿no? Imagina. Sí. De hecho, con todo esto que decíamos y el apoyo que ha tenido en el colectivo y en la gente que ha formado parte también de su entorno, y antes hablábamos también de la amistad que tuvo con Encarna Sánchez, que le dio también buenos consejos, algunos malos, pero también supongo que algunos buenos en el momento de encaminar toda su trayectoria y toda su carrera. Después de haber estudiado la figura de Isabel Pantoja, ¿crees que habrá un poco el efecto Encarna Sánchez? Es decir, que cuando muera aparecerá otra historia más o una trama más sobre su vida y se sumarán un poco estas voces, pues que al igual durante mucho tiempo no han hablado, no sé si por miedo, por pudor, por respeto, y que se volverá a reescribir otra vez la historia de Isabel Pantoja? ¿Puede ser que esto vuelva a pasar? Sí, bueno, hay algunos temas que sospecho que Isabel, de los que Isabel nunca va a hablar, porque bueno, por su propia mentalidad o por su forma de ver la vida y demás. Y sí que creo que el día que muera sí que saldrán seguramente personas, como están saliendo todos los días prácticamente, a hablar de ciertas cosas de ella. Sobre todo creo que nos vamos a llevar muchas sorpresas también con el tema de sospecho de la herencia, ¿no? De lo que pueda ser que tenga o no tenga, porque ahora se está hablando mucho estos días también de eso. A ver en qué queda, a ver si al final heredan sus hijos algo, aparte de deudas, y puede darnos días de tardes de gloria aquello. Seguro que sí. De hecho, Alex, con todo esto que nos contabas, estaba reflexionando y acordándome de cosas, ¿no? Porque Isabel Pantoja ha vivido una historia totalmente de Netflix, porque ha tenido altibajos de todos los colores, le ha pasado mil cosas, y lo que yo siempre destaco de ella es un poco la forma que ha tenido como de renacer de sus propias cenizas, ¿no? Es decir, estuvo en prisión. Y cuando salió de prisión al cabo de un tiempo entró en un reality. O sea, nadie se imaginaba ver a Isabel Pantoja en Supervivientes con un bañador, y allí la tuvimos. Es decir, Isabel Pantoja, que es muy celosa de su privacidad, pero cuando ha hecho falta, y le ha hecho falta el dinero básicamente, ha hecho cualquier cosa. Es decir, que se ha bajado al barro también en momentos concretos de su vida. Sí. De hecho, hay personas que me comentan, tú lo has dicho, el dinero es el concepto clave, ¿no? Al final, a mí me comentan, ¿no? Que ya tiene una relación con el dinero prácticamente patológica, o sea, y es verdad que ha sido lo que ha determinado muchas de las decisiones que ha tomado en su vida, muchas veces actuando incluso en contra de sus propios principios, de lo que se suponía que sentía o que pensaba. El tema de Telecinco fue un claro ejemplo de ello, ¿no? Y ahora mismo, pues mira, el otro día comentaba un compañero que con esta supuesta reconciliación con su hijo Kiko, habían estado negociando madre e hijo con la revista Hola para vender un reportaje con la reconciliación y la novia del hijo y todo, dar la imagen de familia feliz que dan de vez en cuando necesitan cash. Y me cuadra, me encaja perfectamente con lo que es ella, con lo que ha sido su vida y también con la situación que tiene, que todavía tiene varias deudas pendientes, algunas importantes como la que tiene con Hacienda y que no terminan de resolverse, entre otras cosas porque ha trabajado bastante poco en los últimos tiempos. Clar, és que qué personatge, no? Total, L'hem tingut a la presó... Clar, l'hem tingut a molts llocs, pero el que sí que es verdad, Alex, no sé si también por la gente con la que has podido hablar, si coincides en esto, que a pesar de todo lo que ha pasado y todo lo que ha hecho y todo lo que vamos descubriendo de Isabel Pantoja, nadie le quita ningún mérito a su trayectoria artística. O sea, no hay nadie que diga que sea ni mal artista, ni que trabaja mal, ni que actúa mal. Es decir, que esto sí que lo ha conseguido de alguna forma pues mantener, ¿no? Y sacarla a flote también.
Sí, totalmente. Y además ella, como comentabas tú al principio en la introducción, es una artista que se entrega totalmente cuando da un concierto. Yo también he tenido oportunidad de verla y es toda una experiencia que yo recomiendo, incluso aunque no sea fan de ella, porque es verdad que Isabel es un animal escénico, es hay algo hipnótico en verla interpretar una canción, paseándose por el escenario y actuando, y es algo que hace como pocas, la verdad. Es verdad que a ella no le encanta trabajar, es verdad que es perezosa, pero sí, ella misma lo dice, o sea que Sí, prefiere estar pues, en su casa con el chándal y las zapatillas en el sofá, pero sí que es verdad que cuando se sube a un escenario lo da todo y bueno, ya es más de lo que hacen algunos. Total, es que realmente coinciden estas dos cosas y yo creo que clave del éxito de Isabel Pantoja para lo bueno para lo malo es esto, que no tiene es Milli Vanilli. Total, o sea, que tiene una extraña fijación por el dinero, pero a la vez es una persona que tampoco se desvive por trabajar. Entonces esta suma yo creo que en algunos momentos la llevan a hacer cosas subrealistas, como por ejemplo el tema de Supervivientes o ahora esta docuserie, que ya la veremos también cómo acabará la docuserie, y también ahora la gira esta que está haciendo por Latinoamérica, con momentos para mí surrealistas, con esta chica peruana que dice que se parece a su hija, que me parece también una historia de marketing detrás para volver a vendernos otra vez la historia de la hija. O sea que Isabel Pantoja, yo creo que ella misma se reinventa de su propia fantasía. O sea, yo creo que esto es importante. Alex, no podemos despedirnos de ti sin preguntarte dónde podemos encontrar el libro. Sí, claro. Y si tienes previstas firmas de discos, charlas, conferencias en los próximos días. Pues mira, el libro se puede encontrar en cualquier librería en principio y también a través de Amazon se puede conseguir. Y el otro día lo presentamos en Madrid y de momento es lo que hay, pero bueno, posiblemente también haremos alguna firma ahora en la Feria del Libro de Madrid. Muy bien. Así que os mantendremos informados. Muy bien, pues si vienes a Barcelona también nos conoceremos y charlaremos un rato contigo. Alex, muchísimas gracias por haber pasado hoy por el Colectivus. Nada, muchísimas gracias a vosotros por invitarme, ha sido un placer. Igualment, hasta la pròxima. Lluís, nosaltres ho deixarem aquí i, de fet, avui t'he descobert una cançó... Sí, m'has descobert tu. Que tinc moltes ganes de que la gent l'escolti en acabar aquest programa, que es diu Isabel Pantoja. L'heu de buscar com dues vegades als cercadors. Heu de buscar Isabel Pantoja, perquè és una cançó d'Isabel Pantoja que canta Isabel Pantoja parlant d'Isabel Pantoja. Al cubo. Exacte. Quan trobeu la cançó ho entendreu perquè és una fantasia. O sigui, és ella mateixa parlant d'ella mateixa i jo crec que és meravella, que ens ve a descriure molt el que ens ha explicat avui l'Àlex en el nostre programa, i espero que la gent també l'haguem ajudat a fer una mica el dibuix aquest d'Isabel Pantoja. No ho sé en quina part fantasia, en quina realitat, que cadascú a casa seva tregui les seves conclusions. Lluís, moltes gràcies. Fins la propera setmana. Que vagi bé. Adéu. Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.